Proverbios capítulo 3, y vamos a hacer la lectura del verso 1 al verso 10. La palabra del Señor dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Invoquemos el nombre del Señor. Padre nuestro, bendito Dios que estás en los cielos, estamos aquí congregados, estamos en tu día santo, estamos dispuestos, Señor, a que tú nos enseñes, que tu palabra nos hable. Necesitamos ser edificados, necesitamos ser santificados, necesitamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Gracias, Padre, porque tú nos has dado una salvación preciosa por la pura gracia tuya. Pero gracias porque esa gracia nos embellece cada día más, y esa es la razón por la cual estudiamos tu palabra y tenemos este espacio de la escuela dominical, donde deseamos adornar nuestras vidas con las gracias de tu Espíritu, y tu palabra es el medio de gracia eficaz para que esto se pueda cumplir. Por esa razón invocamos tu nombre y te rogamos que nos asistas hoy, que este estudio de tu palabra sea de gran edificación para nuestras vidas y que nos lleves a crecer a la imagen de Cristo más y más. Gracias, Señor, porque tú nos escuchas, ya que esto te lo rogamos a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mis hermanos, como ya hemos visto, este libro maravilloso de Proverbios tiene un fin muy claro. ¿Cuál es ese fin? ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, guiarnos por el camino de la sabiduría, pero no de la sabiduría terrena, sino de la celestial, de manera que caminemos como Cristo caminó en la tierra. La sabiduría realmente aquí es un gran enfoque y una gran perspectiva que se nos da sobre Cristo. Cristo fue quien cumplió perfectamente esto. Por lo tanto, nuestro autor en los primeros capítulos que ya hemos visto, el 1 y el 2, está sentando las bases, está sentando el fundamento que nos permitirá caminar sin cesar por la senda de la sabiduría, por la senda por la cual caminó el Señor. Sabiduría, como ya hemos visto en el libro, está estrechamente relacionado con el temor del Señor. Esa es la base, ese es el fundamento epistemológico de la sabiduría. Si recordamos, en el capítulo 1, nuestro autor nos amonestó para que andemos por la senda de la vida contrastada con la senda de la muerte. Y la senda de la vida él la representó como el temor del Señor, caracterizado por seguir los consejos e instrucciones de aquellos que nos llevan ventaja en sabiduría. En el caso de los hijos, les instruyó para que se sometan a las sabias y piadosas recomendaciones e instrucciones y mandatos de sus padres. Y él lo contrastó con la senda de la muerte, la cual se caracteriza por la simpleza en el pensamiento, por la ignorancia.
Luego, en el capítulo 2, nuestro autor nos mostró las excelencias de la sabiduría y en especial los deliciosos frutos que nos garantizan una vida abundante. Y ahora, en el capítulo 3, Salomón nos induce, nos exhorta, trata de, no solo nos manda, sino que él trata de persuadirnos para andar por la senda del deber. Por la senda del deber. Porque recuerden, sin deberes no hay sabiduría. Sin deberes no hay sabiduría. Y sin sabiduría no hay calidad de vida. Es decir, quien pretenda vivir una vida maravillosa en esta tierra sin andar por la senda del deber, se engaña a sí mismo, porque al final en realidad encontrará la muerte. Así que hoy el proverbista, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a exhortar a andar por la senda del deber, pero a la misma vez él nos va a tratar de persuadir. ¿Persuadir cómo? Mostrándonos los frutos o las buenas consecuencias, mostrándonos ciertos alicientes para que nosotros andemos por esta senda. Así que hoy vamos a estar viendo el camino del deber y sus frutos. El camino del deber y sus frutos, y nos vamos a enfocar en 5 responsabilidades que él quiere resaltar hoy, y las voy a ir mencionando paulatinamente. ¿Cuál es el primer principio que nos da él? Esto lo encontramos en los versos 1 al 2. El primer principio es ser constantes en el camino del deber. Ser constantes en el camino del deber. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el aliciente que nos da él para que uno cumpla esto? Que el camino del deber es el camino de la felicidad. ¿Quieres ser feliz en esta tierra y en la eternidad? Entonces el proverbista dice: sé constante en la senda del deber. Versículos 1 y 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿Cuál es el gran mandato o el gran principio que nos da el proverbista? Que andemos conforme a la senda del deber. Aquí él le llama la ley. Primeramente se refiere a todo lo que contiene el libro de Proverbios. Si bien es cierto que los proverbios no son leyes, los proverbios de Salomón se desprenden de la sabiduría y del temor de Dios que nos enseñan la santa ley bíblica. Y es que cuando usted lee el libro de los proverbios, usted va a encontrar instrucciones para los padres, instrucciones para los hijos, instrucciones para los jóvenes, instrucciones para los ancianos, para los solteros, para los casados, para las doncellas, en cómo criar hijos, en cómo instruirlos y disciplinarlos, qué se debe tener en cuenta a la hora de buscar esposa, cómo hacer negocios que glorifiquen a Dios. El libro incluso nos instruye en el tema de salir o no de fiador. Nos instruye en el asunto de los préstamos. Hay instrucciones para el jefe, instrucciones para el empleado, instrucciones para el rey, instrucciones para el ciudadano. Realmente este es un libro que abarca muchas esferas de nuestra vida diaria. Así que él dice: Hijo mío, conoce las instrucciones que te doy en mi libro, inspirado por el Espíritu Santo, y tendrás, si lo practicas, tendrás como cosecha la felicidad. La felicidad en esta tierra, la felicidad en la eternidad. Pero él, cuando dice aquí ley,
no solamente se refiere a su libro, sino que nosotros conozcamos y obedezcamos, porque aquí cuando él dice, no te olvides de mi ley y guárdalo, esto lo que implica es, lo estudio, lo conozco y lo hago, lo obedezco. Y se refiere a toda la ley santa de nuestro Dios. Que la ley santa de nuestro Dios y la ley del Evangelio no es una pesada carga para aquel que ama a Cristo. Que la ley santa y los mandatos que las sagradas escrituras tienen no son una pesada carga para aquel que ama la sabiduría. Lo que él dice es, ¿amas la felicidad? Entonces ama la santa ley de nuestro Dios, no de palabras, sino de hecho. ¿Cuál es la mejor forma para no olvidar la ley santa de nuestro Dios? ¿Cuál es la mejor forma para que no se te olvide una verdad que has aprendido? Haciéndola. Hay muchos cristianos que se quejan porque no han crecido en el conocimiento de la doctrina. ¿Sabes por qué no? Porque no la haces. Si la conviertes en parte diaria de tu vida práctica, entonces no se te olvidará. Esto se relaciona con aquel consejo y aquel principio que nos da Santiago cuando él dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. ¿Cuál es el fruto si hacemos esto? ¿Cuál es el aliciente que nos da él para que hagamos esto parte de nuestras vidas? Dice él que tendremos largura de vida y paz. Tendremos felicidad. Recuerden, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La verdadera felicidad que nosotros esperamos es que un día vamos a ver a Dios. Esa será la felicidad más grande, eterna y perpetua, completa. Pero a Dios lo podemos ver desde ya. O sea, la felicidad puede ser ya nuestra. ¿Cómo lo vemos? Lo vemos por medio de lo que la Biblia nos dice de Él. Lo vemos por medio de sus mandatos. Si obedecemos sus mandatos, nuestra vista espiritual cada vez está viendo más y más la gloria de nuestro Dios y estamos disfrutando desde ya de esa felicidad, no perfecta, pero ya como un anticipo. Cuando dice nuestro autor que el resultado será largura de días, se refiere a calidad de vida. Calidad de vida. Recuerden, algunos creyentes mueren siendo jóvenes. Incluso algunos mueren siendo víctimas de los malos. Pero durante todo ese tiempo en el cual fue cristiano y anduvo conforme a estos principios, esta vida cristiana de obediencia, por la gracia de nuestro Dios, lo llevó a disfrutar vida abundante, a disfrutar calidad de vida. Y así muera siendo víctima de los malos, él muere en paz. Y al final, pasando el valle de la sombra de la muerte, encontrará paz duradera y sin fin. El segundo deber que nos impone aquí nuestro autor, que nos aconseja si deseamos tener frutos que agraden a nuestro Dios, es vestirnos de la bondad y la verdad. Vestirnos de la misericordia y la verdad. ¿Y cuál es el fruto? ¿Cuál es el aliciente que nos da Él? Que si nos vestimos de bondad y verdad, el resultado será el honor. Vestirse de misericordia y verdad es el camino del honor. Miren lo que dice los versos 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión. Así que el autor dice que tenemos vida de calidad y esta se incrementa cuando unimos
inseparablemente la verdad con la misericordia. ¿Qué es la verdad? Bueno, la verdad es establecida por Dios. Dios mismo nos la da. ¿Dónde? En su palabra. ¿Deseas conocer la verdad? Conoce lo que Él dice en la Biblia. Su ley es la santa verdad. Cristo es la verdad. Pero dice nuestro autor que si unimos la verdad con la misericordia, entonces vamos a obtener esa calidad de vida en esta tierra que es insuperable y que se expresa en el honor y en la buena opinión del resto. ¿Qué pasa si no unimos la misericordia a la verdad? Bueno, si yo no uno la misericordia a la verdad, me volveré ofensivo. Sí ha escuchado a personas que dicen, yo conmigo al pan pan y al vino vino. Y punto. Sí, es posible que tengan la verdad, pero no la misericordia. Y la verdad sin misericordia es orgullosa, legalista, farisaica, ofensiva. Pero ¿qué pasa si tengo la misericordia sin verdad? Bueno, eso sería hipocresía. La misericordia sin la verdad es dañina, es corruptora, es destructora. Una persona que solo habla la verdad y que anda en esta tierra conforme a la verdad es una persona digna de admiración. Claro que sí, tenemos que andar y hablar conforme a la verdad. Pero una persona que une la misericordia a la verdad está llena de gracia y la Biblia dice que obtiene una buena opinión de parte de Dios y de parte de los santos. El gran principio que se nos da es: considera estas dos cosas como las joyas más preciosas que debes lucir siempre, la verdad y la misericordia, y que no te las quites nunca. Vas a ir donde un hermano y a mostrarle la verdad de su pecado, no se te olvide ir adornado con la misericordia. No se te olvide eso. Bueno, no se trata solo de apariencias, ¿no? Vamos a practicarlas realmente de corazón. ¿Y cuál es el aliciente entonces? ¿Cuál es el fruto que Salomón nos muestra? Dice que vamos a crecer como Cristo en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Tendremos honor y buena opinión de parte de Dios, porque eso refleja el corazón de Dios, quien es verdad, pero también es misericordioso. Y tendremos buena opinión delante de los hombres, especialmente de aquellos que aman a Dios. El tercer deber que nos recomienda aquí Salomón es vivir en dependencia de Dios. Vivir en dependencia de Dios. ¿Cuál es el fruto? El camino de la seguridad. ¿Cuál es el fruto? La seguridad. El aliciente entonces para vivir en dependencia de Dios es que ese es el camino de la seguridad. Miren lo que dice los versos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cuál es el principio? Confía en Dios de todo tu corazón y no en tu propia prudencia. ¿Cuál es el fruto? Él enderezará tus pasos. Tus sendas serán rectas, sabrán por dónde ir. ¿Qué es esto de fiarse en Jehová? Bueno, fiar es lo mismo que decir confiar. Confiar en el Señor es depender de Él.
que toda bendición que deseamos tener en esta tierra, deseamos que nos la dé Él. Porque realmente la bendición de Dios es la que nos enriquece, no añade tristeza y Dios nos guarda del mal. ¿Qué implica esto de confiar o de fiar en el Señor? Bueno, primero implica que vamos a confiar en Cristo, mediante el cual creemos en Dios, como dice primera de Pedro 1:21. Y en segundo lugar, significa que vamos a depender de Él en todos los asuntos y necesidades de nuestra vida, porque el Salmo 4:11 y 12 dice: sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Eso es lo que nos está diciendo Él. ¿Quieres ser dichoso en esta tierra y tener seguridad en esta tierra? Confía en Él. Suena simple, ¿verdad? Y cantamos muchos himnos que dicen en ti confío, y hemos cantado los salmos que hablan de la confianza en el Señor, pero es muy fácil decirlo, es muy fácil cantarlo. Difícil confiar en el Señor cuando las adversidades vienen. Y esta convicción, de confiar en el Señor, se fundamenta en esa creencia sincera de que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer todas las cosas conforme a su voluntad y que Él es muy misericordioso. Deseamos ver cómo el cristiano confía en Dios en medio de cualquier circunstancia. Además del libro de Proverbios, seamos expertos en los salmos. Los salmos nos muestran cómo confiar enteramente en nuestro Dios. Pero este principio o mandato que nos da aquí el proverbista te pone en una encrucijada. ¿Cuál es? Si confías en Dios, ya no dependes de las cosas terrenas. No se puede tener una confianza dividida. Pretender confiar en Dios y en la criatura es apoyarnos en una mano en una roca firme y apoyar la otra mano en una caña quebrada. Eso es cuando usted y yo tratamos de confiar en Dios y confiar en las cosas terrenas. El gran mandato para nuestra vida cristiana es: confía en Dios, fía en Jehová y no en tu propia prudencia, no en tus recursos, no en los recursos que el hombre te pueda dar. Así que el gran principio es: si confiamos en Dios, no confiamos en nuestra propia prudencia, no confiamos en nuestra propia opinión, lo reconocemos a Él en todos nuestros caminos, es decir, acudimos a Él en oración y ruegos reales frente a cualquier toma de decisiones relacionadas con esta vida, que no queremos hacer nada en nuestra vida sin presentarlo delante de Dios para que Él nos guíe. Y cuando oramos así, es porque estamos deseando conocer la voluntad de Dios para cada aspecto de nuestra vida. Pero no se trata solamente de que oro así, no, voy a las Sagradas Escrituras. Deseo conocer la voluntad de Dios respecto a cualquier asunto o toma de decisiones, entonces tengo que ir a las Sagradas Escrituras. Tengo que conocerla, que meditar constantemente en ella, tomar nota de cada mandato, tomar nota de cada instrucción, de cada principio. Recordemos el caso de Josué. Josué y el pueblo confiaron en su propia prudencia y se equivocaron en el caso de los gabaonitas. Y dice Josué capítulo 9 versículo 14 que se equivocaron. ¿Por qué? Porque no consultaron a Jehová. Ellos confiaron en su propia
prudencia. Y el resultado fue que hicieron y firmaron la paz con un pueblo al que Dios quería destruir. Por lo tanto, lo que implica esto es que no podemos confiar en nuestra propia opinión. No podemos confiar en nuestro propio criterio. El principio del proverbista es: temamos al Señor y apartémonos del mal, dice él. Confiar en Dios implica temerlo a Él y apartarnos del mal. Y nuestra propia opinión y nuestro propio criterio frente a muchas cosas de esta vida está invadido del mal. ¿Quieres tener seguridad en esta tierra? No tomes decisiones confiando en tu propia sabiduría. Busca la sabiduría celestial. El hombre que no teme a Dios, el hombre que no se aparta del mal, el hombre que en su vanidad se cree sabio, es peor que un asno. No lo digo yo, no se vayan a ofender. La Biblia lo dice. Miren lo que dice Job capítulo 11 versículo 12. El hombre vano, y cuando dice vano es el que confía en sí y en las cosas de este mundo. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Les invito a que reflexionen en ese texto luego del servicio. Creo que cuando uno mira ese texto nos lleva al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Hemos confiado mucho en nosotros mismos. Recuerden esto: la ignorancia conduce al que la tiene. La ignorancia lo lleva a tener una inestimable autoestima, insuperable, inmensa, por lo que el que posee la ignorancia llega a creer que tiene un conocimiento tan grande que nadie más lo puede superar. Sí. Así que en consecuencia, para ser sabios, debemos empezar por reconocer nuestra suma y profunda ignorancia. Para ser sabios, debemos abandonar toda confianza en nuestra propia sabiduría. Debemos depender humildemente del Señor a través de su palabra y orar para que Él ilumine nuestras mentes y guíe nuestros caminos. Que no nos pase como aquellos que le dicen a todo el mundo: estoy orando para que Dios me guíe en este asunto, cuando en realidad ya han tomado la decisión en sus corazones de lo que ellos quieren. Y eso es hipocresía. Que Dios nos libre de eso. Un cuarto deber que nos manda aquí el proverbista, del cual vamos a obtener buenos frutos, es conservar el temor de Dios. Y conservar el temor de Dios es el camino de la sanidad. Miren versos 7 y 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Ese es el deber. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es el aliciente que nos da Él? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Recuerden, el temor del Señor es el camino para que hagamos la voluntad divina expresada en sus mandatos, lo cual implica apartarnos del mal. Esa es la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para con su pueblo? Que crezcamos en santificación. Nuestra santificación. ¿Qué es el temor de Dios? Es ese profundo sentimiento que nos lleva a tener la convicción de que nuestra vida está desarrollándose delante de los ojos de Dios. Coram Deo. Vivimos delante del Padre. Y a causa de ese sentimiento, entonces nos alejamos del camino del mal. No quiero ofender a ese Dios santo que me está viendo. Y el resultado
de desarrollar en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Ese temor de Dios es que nos lleva a no depender de nuestra sabiduría. Y al nosotros no depender de nuestra sabiduría y apartarnos del mal, el resultado es que somos guardados de la enfermedad. Que nuestros cuerpos y nuestra alma se mantendrá dentro del favor de Dios. Bueno, este es el aliciente que Él da. Vamos a leerlo nuevamente, versículo 8. Porque será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este es un texto un poco complicado, así que acudí a un puritano y él lo interpretó así, y creo que está bien. El temor de Dios es salud para el hombre exterior y para el hombre interior. Dice él, y les leo textualmente: todo el mundo quiere tener salud, pero el sabio no solo debe tomar medicamentos para curarse cuando ya está enfermo, sino que también se preocupa de qué alimentos y qué ejercicios son los más apropiados para conservar la salud del cuerpo y dar refrigerio a sus huesos. Sigue diciendo él: aquellos que son sabios espiritualmente tendrán en mente que nuestra vida, nuestro aliento y todos nuestros caminos están en las manos de Dios, que las enfermedades son sus siervas, que van y vienen según a Él le place, y que la forma más segura de conservar la salud es caminar delante de Él, agradándole en todo. Yo le añadiría esto: cuando desarrollamos el temor de Dios en nuestras vidas, que nos lleva a apartarnos del mal y amar el bien según Dios nos lo muestra, prevenimos muchas enfermedades de la mente y del cuerpo. Repito, cuando desarrollamos el temor de Dios en nuestras vidas, el cual nos lleva a apartarnos del mal y a hacer el bien, prevenimos muchas enfermedades de la mente y del cuerpo. Por ejemplo, si andamos conforme al temor del Señor y a los principios que se nos da aquí en Proverbios, evitaremos el estrés. Y recuerden que el estrés, dicen hoy, que es causa de muchas enfermedades. Evitaremos las pasiones dañinas, emociones exacerbadas e incontroladas que dañan el cuerpo y la mente. Evitaremos la ira destructora. Y esa ira le hace daño a aquel contra la cual la expresamos y le hace daño al mismo que la expresa. Evitaremos la lengua malvada, que no solo daña a aquella persona contra la cual habla, sino que se daña a sí mismo. Evitaremos los vicios de la carne y otros males que causan enfermedades sin fin. Y el quinto principio que nos da nuestro autor es este, el quinto deber que nos impone. Servir a Dios con nuestros bienes es el camino de la prosperidad. Aquí sí que llegamos a un punto más complejo, ¿no? Porque aquí Él se mete en nuestro bolsillo y allí no puede entrar nadie. Ni la esposa, que ni se le ocurra meterse allí. Servir a Dios con nuestros bienes es el camino de la prosperidad. Miren versos 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es lo que nos manda aquí? Que honremos a Dios con nuestra hacienda o con nuestros bienes. ¿Cuándo lo honramos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, recuerden que Cristo dijo, separados de mí nada podéis hacer, es decir, que todo lo productivo, todas las cosechas económicas que tengamos en nuestras vidas se debe a la gracia de Dios.
a la gracia de Él. Y siendo que nuestros bienes se deben a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios, entonces el proverbista nos dice que aunque ellos son necesarios para nuestro sustento terreno, también deben ser dedicados para usos mucho más nobles. Para usos más nobles. ¿Cómo honramos al Señor con nuestros bienes? Apartando de ellos una porción razonable para el servicio a Dios. Es lo que Él nos está diciendo aquí. Honramos a Dios con nuestros bienes, apartando de esos muchos bienes que nos da Él una porción para su servicio. ¿Será que Dios necesita algo de nuestras manos? ¿Necesita oro? ¿Necesita plata? No. Entonces, ¿por qué Dios nos manda a que apartemos una porción de nuestros bienes para que lo dediquemos a su reino? Porque esa es una forma de Él bendecirnos. Nos bendice en la mente, nos bendice en el cuerpo, nos bendice económicamente. Él nos da el privilegio de ser socios con Él en el avance de su reino. Sí, realmente el acto de dar a Dios es algo que nos beneficia a nosotros, pero mucho y en muchos sentidos. Cuando Él nos concede devolverle a Él una parte de lo que Él nos ha dado, el cual se usa para el sustento de la iglesia local, de las misiones y el socorro a los más necesitados. Un puritano preguntaba: ¿podemos hacer mejor uso de nuestra riqueza, la cual con frecuencia se convierte en un cepo y una trampa para los hombres, que servir a Dios con ella y así hacer amigos por medio de las riquezas injustas? Cuando honramos a Dios dándole parte de nuestros bienes, estamos demostrando la fe que tenemos en su provisión. Y estamos mostrando lo agradecido que estamos con Él porque nos ha sostenido hasta el día de hoy. Recordemos a David, ese gran rey, el dulce cantor de Israel. Él nos enseña que lo que le damos a Dios no es nuestro, es de Él. Realmente no es nuestro. Y que cuando le damos a Dios, lo hacemos de lo que Él ya nos dio. Miren, primer libro de Crónicas 29:14. Dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Aquí cosas se refiere al oro, a la plata y otras cosas que el pueblo dio para la construcción del templo. Y él dice: pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Cuando ofrendamos gozosamente para el reino de Dios, lo hacemos porque Él nos dio ya, porque Él nos dio. Pero si descuidamos esta responsabilidad, la Biblia dice que somos culpables de robo, que le estamos robando a Dios la renta que Él requiere de nosotros como arrendatarios suyos, que Él nos permite vivir en su mundo y gozar y disfrutar de las cosas que Él nos da en este mundo. ¿Cuál es el aliciente? ¿Cuál es el fruto? Si honramos a Dios con nuestros bienes, dice: y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Lo explico. La liberalidad o amplitud con la cual nosotros honramos a Dios con nuestros bienes necesariamente atrae las bendiciones de la providencia. Atrae las bendiciones de la providencia. De tal forma que aquel que es liberal en dar al Señor se sorprenderá cómo Dios lo bendice en todos los asuntos de su vida. Un puritano dijo: nadie pierde si cuenta con Dios, y nadie gana si se aparta de Él. Y eso pasa con nuestros bienes, que la maldición visita a los que roban
a Dios, dice él, y Dios se encarga de corromper sus bienes como la polilla o los destruye como el fuego. Y concluye, la liberalidad abre las ventanas de los cielos, destruye a la langosta que devora y transforma el campo estéril en tierra de delicias. Y esto fue dicho en aquellos tiempos en los cuales los cristianos no teníamos un concepto reaccionario sobre el tema del dar, y hoy sí hay una posición reaccionaria por la teología de la prosperidad, ¿cierto? Así que nos hemos ido al otro extremo. Esto fue dicho en el siglo XVII, no existía un tanto esa teología, y realmente esto es lo que el texto dice. Pero quiero aclarar algo. A pesar de que existe esta promesa, y en la Biblia hay muchas más, esta promesa no suprime la realidad de que Dios, en ocasiones, así seamos generosos, nos pasará por la vara de su disciplina. Que no se te olvide esto. Como el autor continuará en los versos 11 y 12, tema que vamos a estar viendo el próximo domingo, la disciplina del amor de Dios. Y concluyo preguntando, ¿dónde está Cristo aquí en este pasaje? ¿Dónde está Cristo? Indudablemente ya lo hemos visto. Jesús es la sabiduría de Dios. Y en Jesús encontramos la fuerza para obedecer y andar en estos preceptos. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y sin Cristo no podemos andar en estos preceptos. Recordemos, Cristo anduvo en estos preceptos cuando caminó en esta tierra. Él anduvo perfectamente en ellos. Y podemos ver que en la vida de Cristo se cosecharon los frutos de justicia que nuestro autor nos da como alicientes. Algo más, y esto ya para terminar como una aplicación. Por el poder de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, recibimos los beneficios prometidos en este pasaje. ¿Por qué? Porque en Él somos nuevas criaturas. Porque Él nos llenó con el espíritu de la santidad. Y ese espíritu de santidad nos lleva a amar estos preceptos que nos da el proverbista. Este espíritu de santidad que nos da Cristo nos lleva a estar vestidos de verdad y de bondad. Nos lleva a confiar en el Señor y no en nuestras fuerzas. Nos lleva a depender de la sabiduría de Cristo y no en la nuestra. Nos lleva a temer al Señor y apartarnos del mal y a honrarlo con nuestros bienes, sin tacañería ni tristeza. Así que no se nos vayan a olvidar estos 5 deberes. Obedecer la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el fruto? Largura de días y paz se aumentarán. El segundo deber, vestirse de misericordia y verdad, de bondad y verdad. ¿Cuál es el fruto? Honor delante de Dios y delante de los hombres. Tercer deber, confiar en Jehová y no en nuestra prudencia. ¿Cuál es el fruto? Enderezará nuestros pasos. Cuarto deber, temer a Jehová y apartarnos del mal. ¿Cuál es el fruto? Será medicina para nuestro cuerpo y medicina para nuestros huesos. Y el quinto deber, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cuál es el fruto? La bendición de la providencia.